Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Bienvenidos sobre todo en esta tarde a Pedro Antonio Eras Caballero, que hacía ya una temporada que no lo veíamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El año pasado. Ay, mira, qué bien, de año en año. Ahora un año justo. Qué bien, pues menos mal, vale. Pedro Antonio Eras Caballero nació en 1948. Uy, no quería decir yo esto, ¿eh? Te da lo mismo. Es doctor en Historia Contemporánea. Hasta 1992 fue catedrático en Enseñanzas Medias. Desde esa fecha ha sido profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Tarragona. En 1971 se tituló en Ingeniería Técnica en Máquinas Eléctricas en la Universidad Laboral de Tarragona. Ha publicado diversos libros sobre política, economía y sociedad de los siglos XIX y XX. Destacan un montón de libros: La España raptada, la formación, el espíritu nacionalista, por la educación hacia la independencia, la de, entre paréntesis, formación en las escuelas de Cataluña y el País Vasco, la oposición al franquismo en las comarcas de Tarragona, en 1939-1977, la Revolución de Septiembre en 1868 a Tarragona, el sexenio democrático en la ciudad de Tarragona, 1868-1874, los primeros 100 años de la Cámara de Comercio en Tarragona, viticultura, filosera y el último tercio del siglo XIX. Yo lo traduzco directamente al castellano. El caso de las comarcas de Tarragona. Yo ya decía que alguien se iba a pasar. Vale, pues muy bien. Me encanta tenerte aquí. Estoy segura que vas a dar una conferencia extraordinaria como todas las que das tú, que luego que tenemos envidia de tu dicción y todas esas cosas. A ver, mira. Ahora. Sí, ahora. Yo apago. Ahora sí. Yo apago el mío. ¿Vale? Sí, vale. Muchas gracias por tu amable presentación. A ver, yo me voy a bajar ahí. Bueno, como ustedes han visto, el tema de la conferencia es historia, verdad y memoria. Esos elementos que creo yo que la historia debe conjugar, debe tener en cuenta, ¿no? 2 puntos. Legislar la historia es posible, es legítimo. ¿Se puede hacer legislar la historia, el discurso histórico? Pues sobre eso va a versar mi conferencia. Es un tema, por lo tanto, amplio. Lo primero es que hay que declarar que la historia, la visión mental que nosotros tenemos de los procesos históricos de nuestro pasado, es siempre una visión que vemos y pensamos desde la actualidad, desde nuestra vida y nuestra realidad actual. Pensamos el pasado e imaginamos cómo fue y lo estudiamos. Eso naturalmente nos conlleva una serie de limitaciones muy fuertes. ¿Se oye bien, no? Sí, que como está abierta la ventana. Se oye bien. Eso presenta una serie de limitaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque siempre a los seres humanos está presente la tentación de usar y manipular los conocimientos históricos, las visiones de la historia, por los intereses que tengamos en el presente. Si conviene desde el presente que tal hecho histórico mirarlo en vez de con los 2 ojos, taparnos uno y verlo, y ahí sacamos ventaja política, pues a ver, eso es una tentación política. Siempre está presente la tentación de usar y manipular por los intereses del presente el uso de la historia. Esos intereses del presente
de todos están fuertemente condicionados por las apetencias de poder político y el deseo de influir en las conciencias, de propagar las ideas que cada uno tenga. Por eso la historia no es una ciencia. La historia está condicionada y está sometida a las pasiones. Las pasiones humanas nos condicionan a todos los humanos. Esas pasiones, el poder, el orgullo y la ambición, a todos nos atenazan, en mayor o menor medida. Carácter es destino, dijo el filósofo griego Heráclito. Obviamente la madurez de toda persona está en luchar contra las pasiones propias, reducirlas, atemperarlas, eliminar las aristas más agresivas para ser mejor persona, en definitiva. Esa es nuestra obligación. El conócete a ti mismo es en realidad eso, para ser mejor, para ser más decente, para ser y tal. Es una batalla de cada uno. Eso por decreto no se hace. Y no fiaros de los que dicen, con esta ideología ser mejor persona y con esta peor. Lo que tenga que ver con la realidad es siempre, y al ver la realidad es siempre lo que nos ayuda a perfeccionarnos, a autoperfeccionarnos mismos. Pero eso es un tema que queda aparte, eso sería otro tema de cómo hacer análisis de conciencia, propósito de enmienda, para ir a confesar los pecados propios. Bien, no es broma lo que he dicho, ¿eh? La historia, por lo tanto, es una disciplina que debe someterse a las verdades de hechos, siendo libre su interpretación. Hay que tener en cuenta los hechos y la interpretación es libre, pero no podemos ocultar los hechos. Si hay ahí un tío con un puñal clavado en el pecho, no podemos decir de que alrededor la gente gritaba no sé qué. No, primero di eso y después entra por qué ha pasado, si él había hecho algo, quién se lo ha hecho, por qué. Pero en definitiva, todos estos elementos, las verdades de hecho, suele ser lo que más se adultera, lo que más se esconde. Cierto es que solo con el hecho de mirar, las personas tenemos ya, nuestro cerebro está condicionado por nuestra psicología para ver unas cosas y otras no tanto. Darle importancia a unas y a otras no, eso es cierto. Pero el que quiera hacer historia debe procurar ver bien, debe verlo todo, ¿no? con el relieve lo más real posible. Por eso la historia no es una ciencia, es una disciplina. Ciencias son las que en el proceso de investigación y en el proceso luego de aplicación se están aplicando parámetros que son exactamente iguales. Los puentes y los túneles se calculan con los mismos cálculos en la Tierra del Fuego que en Murmansk, o sea, quiero decir, porque los cálculos son los mismos, ahí no hay ideología, ahí no hay interpretación. Bien, la actividad del hombre a través de la historia se asienta sobre una serie de elementos físicos: el tiempo, el espacio. En nuestros tiempos, ¿cómo ha variado la ecuación tiempo-espacio con los teléfonos móviles, verdad? Es algo no nos damos cuenta, pero ahí está. Tiempo, espacio, el mar y la tierra. Esas son las bases sobre las que el ser humano desarrolla su actividad. Y todo acontecimiento histórico se produce al menos en las dimensiones geológica, climática y en la psicología individual y social de cada época, que a su vez está insertada en un nicho tecnológico. Cada época tiene el desarrollo de las tecnologías que condiciona la vida social. Quiero destacar para las
las dificultades de la historia y del estudio sereno de la historia, las diferencias que los hombres adoptamos ante las diversas actitudes en los procesos cuando estamos investigando con un proceso según sea de un carácter u otro. En las ciencias naturales, cuando estamos investigando, la mente del hombre se halla en el centro, está centrado en aquello, y lo que allí está estudiando no afecta a su mayor placer, a su mayor autoconfianza, a su mayor satisfacción ideológica. El yo lo tiene en la periferia. El yo, que suele estar transido de temores, esperanzas y ambiciones, lo tiene en la periferia. Por el contrario, cuando estudiamos historia y su conocimiento, el yo, con las tensiones emocionales, con sus emociones y deseos, se encuentra en el centro del objeto de estudio. Está al servicio del ansioso yo de nuestras pasiones, estando la mente fría y desapasionada en la periferia. Esta es la diferencia que hace los que estudian ciencias naturales de los que estudian ciencias sociales, en concreto la historia. Por eso, si nos equivocamos en investigaciones naturales, no pasa nada, ni nuestra concepción del mundo, ni nuestro ego sufre. Alcanzando al revés, alcanzamos una satisfacción de haber superado nuestros errores y de haber llegado a lo correcto del análisis del proceso natural que investigamos. Por el contrario, cuando estudiamos la historia, como con la historia casi todos los constructores de discursos políticos, religiosos, filosóficos, pretenden darle un fin a la historia, como que la historia se puede prever el final, que es, bueno, los marxistas lo que más, ¿no? Que el abecedario de la historia no había que estudiarlo mucho porque al final el X, Y y Z era al final y eso estaba escrito. Lo que quiero decir con esto es que en el estudio de la historia, como tiene siempre o casi siempre unos pretendidos fines, nosotros se lo imbuimos. Si descubrimos un error en nuestra investigación, puede hacer tambalear nuestra concepción del mundo y nos puede hacer entrar en las célebres caídas del caballo de San Pablo, ¿no? De que descubrir, no es que te caiga un rayo, es que el rayo lo tiene dentro de tu cabeza y has descubierto que estabas equivocado y que eras un soberbio y que aquello no era, y que por supuesto eso es. Estos hay que tenerlo en cuenta. A la hora de estudiar la historia, para mí, ¿y quién consideraría yo que es mi maestro, mi mayor maestro a la hora de estudiar la historia? Pues yo creo que Tucídides, el historiador griego que estudió la historia de la guerra del Peloponeso, que fue el enfrentamiento de 30 años entre Esparta y sus aliados y Atenas y sus aliados. En esta historia, que yo recomiendo que lean, Tucídides asegura que escribe una historia para siempre, al centrar la esencia perenne del hombre dentro de todo proceso histórico. Tucídides dice que el hombre no va a cambiar. Dice, mientras no cambie, comillas, mientras no cambie la estructura psíquica del hombre, las historias serán reiteradas en su esencia. Eso dice Tucídides y yo creo que sí. Esas características del hombre, psíquicas, las fija en capacidades ilimitadas y necesidades ilimitadas. Podemos hacer poco, pero deseamos mucho. Miedo a perder lo que tenemos y deseo inmoderado por lo que no tenemos. Y anteposición del interés privado por delante del bien colectivo o bien común. Estos elementos serían para Tucídides de toda historia. Yo considero que es real y sigue siendo en nuestros tiempos. En la guerra del Peloponeso,
se elabora historia y además él elabora una continua reflexión, un continuo análisis político. Por ejemplo, estos días que el presidente estadounidense ha estado en China, el presidente chino le ha hablado de que hay que huir de la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es, digamos, un concepto que lleva ya en circulación 4 o 5 años, que dice pues, que Tucídides explicaba que la guerra comenzó fundamentalmente porque Esparta tenía miedo al crecimiento y a la hegemonía de Atenas y que por lo tanto consideró que había que realizar una guerra preventiva. O los espartanos consideraban que no es paz aquella que no libras ahora, pero que vas a tener que librar la guerra en un futuro inmediato en peores condiciones. Es siempre el tema de las guerras preventivas o guerras no preventivas. Es un dilema irresoluble, porque cada uno lo ve desde su punto de vista y poner de acuerdo a los dos solo es posible que haya un equilibrio técnico de fuerzas, que los dos asuman que los dos pierden, que no van a ganar, que todo van a ser pérdidas y por lo tanto atemperar. Eso en la Guerra Fría o las armas atómicas funcionaba. Sin embargo, ahora, curiosamente, el miedo a las armas atómicas ha disminuido. La gente habla de usar armas atómicas como si eso fuera, como si esas guerras las pudiese ganar alguien, pero bueno, es un grado de la locura y la estupidez de nuestra época. Otro elemento fue cómo describe el proceso de guerra civil en la isla de Corcira. Corcira es la actual Corfú. Allí habla del enfrentamiento entre unos y otros, cómo cambiaron el lenguaje, la misma realidad a la hora de describirla, cómo se cambiaban, inventaban lenguaje nuevo, cambiaba el significado de las palabras. En nuestro tiempo lo vemos, ¿verdad que sí? La lucha por las palabras. Las palabras significan, los políticos, lo que quieren que ellos signifiquen. Ahí, cuando la crisis, la guerra civil de Corcira, ahí hacen unos análisis maravillosos. Estoy citando, hay muchos, pero estoy citando así para animarlos a su lectura. Y después está otro tema, otro paradigma claro es si los que son pequeños pueden ser independientes. Si siendo pequeño puedes mantener la independencia política. Y va al discurso de los Melios, o el discurso de la isla de Melos. Melos era una isla pequeña al sur del Peloponeso que tenía relaciones de amistad con unos y con otros, con atenienses y con espartanos. Y no querían seguir manteniéndose neutrales, ellos no querían participar en la guerra. Y los atenienses fueron y les dijeron, los atenienses tenían la hegemonía naval, era una talasocracia, querían Talasos es mar y Gracia es dominio, poder, dominaban el mar y les obligaban, les discurseaban sus embajadores de que ellos tenían que ser independientes. La asamblea de Melos decía que no, que ellos no le iban a hacer daño a nadie, que ellos iban a ser amigos de todos, que nadie tenía que tener los miedos. Y ya los atenienses se quitaron abiertamente la careta y le dijeron, siendo débil no se puede ser independiente, o estás con uno o estás con otros. Y a partir de aquí, si no aceptáis, os haremos a todos esclavos. Los habitantes de Melos dijeron, combatieron, fueron derrotados y los atenienses los transformaron a todos en esclavos. La historia nos cuenta cosas, ¿no? Han pasado ya años, ¿no?, desde que supuestamente ETA asesinase al almirante Carrero, que era el jefe del gobierno español. ¿Verdad que sí? Han pasado años. Y ahora ya cada vez más descubrimos cómo estaba Estados Unidos detrás del crimen, porque obviamente Carrero quería que España tuviese la bomba atómica.
También la quería de Gaulle, Francia, el general de Gaulle. No se oponía a que España tuviese el arma atómica. Pero a partir de aquí le amenazaron y le dijeron, pues os quitaremos las Canarias, Estados Unidos y más cosas. Y por lo tanto entramos en una alianza en la cual ni pinchamos ni cortamos, porque Ceuta y Melilla está fuera de compromiso de defensa. Digo esto de que siempre, esto es eterno, siempre el que no tiene fuerza, mantener su independencia es muy costoso, porque los poderosos tienden a... Solo se puede ser independiente pues intentando equilibrar y moverte entre dos grandes bloques. Y nos obligaron a entrar en la OTAN, claro. Otro historiador clásico, griego, militar, político, estratego, pero que fue hecho prisionero cuando los romanos ya dominan Grecia y fue como rehén llevado a... Los escipiones se lo llevaron a Roma de rehén y lo tuvieron en su casa como educador y como amigo de su familia. Escribió una gran historia universal que se conserva en gran parte, no toda, pero casi. Polibio recomienda en su obra que la historia la deben estudiar al menos los políticos, ya que el conocimiento de la historia y sus consecuencias es fundamental para comprender y evitar el sufrimiento en carne propia. Siempre cuando sufrimos derrotas, sufrimos desgracias provocadas por nuestra mano, por nuestros errores, si tenemos suerte aprendemos algo. Si tenemos suerte, si no, seguimos dando contra la pared. Pero él dice pues que para evitar el conocimiento en carne propia del sufrimiento, el conocimiento de la historia es adecuada. Y dice que el estudio histórico debe tener como motivación principal la reflexión y el conocimiento de las consecuencias de los procesos históricos. Para mí, esta es la clave de la historia. Lo que está pasando ahora es historia, lo será. Son hechos importantes, son hechos reales, verídicos, pero todavía no hemos visto las consecuencias de los hechos, ¿no es eso? Por historia es cuando analizamos los hechos, las consecuencias que tuvieron esos hechos, ¿no? Luego, por lo tanto, la historia requiere un proceso de madurez y de reflexión de distancia en el tiempo, lo cual no significa ni mucho menos que no haya que estudiar el presente, y tanto. Una primera versión del presente siempre son la que dan los periodistas o la que dan los análisis de los centros de investigación. ¿No es eso? Cada gobierno tiene o los centros de análisis de partidos a la hora. Esa es una primera versión de la historia, ¿no? La historia, en este tiempo perverso de manipulación del lenguaje, se vuelve a poner de moda el concepto de el lado correcto o incorrecto de la historia. Eso es una herejía. La historia no tiene el lado correcto ni incorrecto. Es siempre trágica por la acción del hombre, porque el hombre ya vive una vida trágica desde el momento que ha de morir, y desde el momento en que la gran mayoría de las veces que en los procesos políticos quiere construir el bien, termina encontrando el mal, como Esquilo, el gran poeta trágico ateniense, ya en sus obras. ¿Por qué, queriendo construir el bien, construyes el mal? El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. La historia, por lo tanto, tiene, como en ese maravilloso poema de Pemán, Tarde de Toros, un pozo que deja un dejo de amarguras en las almas a la hora de reflexionar sobre ella, porque
la historia no tiene redención ni tiene salvación. La historia tiene mucho dolor. ¿Qué obligaciones éticas y morales debemos imponernos al escribir la historia? Tácito, un historiador romano, bastante tramposete, esto no se lo aplicaba luego para él, Tácito es muy bueno, escribe muy bien, hace unos análisis muy pesimistas, pero autores modernos, bueno, más de 40 años, han demostrado que se hacía trampas al solitario. Pero a la hora de definir las reglas de cómo tenía que escribirse, lo hizo muy bien. Por eso, para mí sigue siendo válido. Tácito fija el imperativo metodológico para escribir la historia en una serie de puntos. El primero, hay que escribir sin rencor ni parcialidad. Totalmente de acuerdo. 2. No se deben añadir mentiras ni falsedades. 3. No hay que ocultar lo que no nos guste. Con estos 3 elementos se supone que ya se podría escribir historias decentes y verdaderas, ¿no? Pienso que sí, aunque obviamente la complejidad de los procesos humanos, la amplitud de la vida de la muchedumbre de seres humanos, tanto individuales como organizados en estructuras políticas, sea muy compleja. Pero qué claros y qué auténticos son los clásicos. Los fundamentos del oficio de historiadores nos obligan a compartir una serie de elementos. Y es que debemos exponer sin proponer. Debemos describir las cosas sin proponer lo que sea verdadero o sea falso. Debemos intentar comprender sin necesidad de compartir. Cuántas agresiones, ¿no? Aquellos, pues, entender lo que Hitler y tal, hitleriano, tal, igual, ¿no? Pues loco no estaban, ni él ni los alemanes. Podían estar equivocados, pero sí. Comprender sin necesidad de compartir, señores, ¿queda claro? Y exponer sin proponer, que cada uno luego interprete. Por eso, porque hemos tenido tentaciones vividas de enseñar la historia como nos hubiese gustado que hubiese sucedido, a mí me pasó. Yo me he pasado años cuando era joven explicando la historia, dándole el sesgo de cómo a mí me hubiera gustado que fuese, ¿no? De ver la historia con un solo ojo en vez de con los dos, y ver los procesos históricos con una ansiedad ideológica, ¿no? Las ideologías nos colocan las gafas fuera y dentro de nuestra alma para generar ese estado de ánimo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado con ansiedad y temor? ¿Se repite la historia? Podemos afirmar que las pasiones humanas sí se repiten siempre. Los seres humanos no cambiamos. Vivimos más altos, más bajos, más delgados, más gordos, calvos, con trasplante de pelo, lo que quieran ustedes, pero la esencia es la misma. Ahora estamos muy entretenidos, teléfonos móviles, televisiones, pero pensamos menos en la muerte, pensamos menos en ideas trascendentes, pero estamos en un infierno entretenido, no por eso estamos en la gloria. La gloria no la alcanzamos. Por tanto, las pasiones humanas permanecen, cambian las condiciones tecnológicas y las formas de organización política, eso sí. Pero siempre estaremos, como ya lo decía antes, para eso de querer encontrar y producir el bien y encontrarnos con que hemos producido el mal. No podemos saltar sobre nuestra propia sombra. Sobre si la historia se repite o no, un enemigo de España, pero muy cultivado y un hombre muy sabio, yo lo admiro mucho por sus conocimientos. Me estoy refiriendo a Henry Kissinger,
falleció hace un par de años, o así, con 103 años, me parece. En uno de sus voluminosos libros escribió: la historia enseña por analogía, no por aforismos. O sea, la historia no tiene aforismos. Situaciones análogas pueden generar consecuencias análogas, ¿no es así? Si estudiamos las causas, pues podemos prever que las consecuencias van a ir por ahí. Podemos ilustrar las consecuencias de las acciones de los humanos en situaciones comparables, empero cada generación debe descubrir por sí misma qué situaciones son en realidad comparables. O sea, no salimos del tema. Para el poder político, el reforzar y legitimar su poder presente con la manipulación del pasado histórico es una constante en la historia de todos los regímenes políticos, de todos. Aunque en aquellos en que se conserva la libertad de cátedra y de enseñanza, esta manipulación puede equilibrarse con versiones diversas y contrapuestas. Por eso el grado de mayor peligro se alcanza cuando el poder pretende fijar canónicamente una visión obligatoria de los hechos históricos. Me estoy refiriendo en España a esa ley que llamamos la Ley de Memoria Democrática, que se llama así, ¿no? Todorov, un historiador y un filósofo búlgaro afincado en Francia, en una obra que se llama Los abusos de la memoria, lo deja muy claro. Ninguna institución superior dentro del Estado debería poder decir: usted no tiene derecho a buscar por sí mismo la verdad de los hechos. Aquellos que no acepten la versión oficial del pasado serán castigados, que es lo que dice la Ley de Memoria Democrática. Te pueden meter un puro según qué cosas le escribas, porque obviamente no pasas por el calibre de lo que ellos consideran correcto. Es algo sustancial a la propia definición de la vida en democracia. Los individuos y los grupos tienen el derecho a saber y por lo tanto de conocer y a dar a conocer su propia historia. No corresponde al Estado prohibírselo o permitírselo. Debe haber libertad total para el estudio y la interpretación de la historia. En 2005, un grupo de historiadores franceses elaboró un documento que se llama Libertad para la Historia y publicó un manifiesto del que destacamos. La historia no es una religión. El historiador no acepta los dogmas, no respeta las censuras, no reconoce los tabúes. La historia puede ser perturbadora, y tanto. La historia no es la moral. La función del historiador no consiste en exaltar ni condenar, sino en explicar. En explicar sin proponer, añado yo. Explicar y dejarlo ahí, y que cada uno después interprete como quiera. La historia no es esclava de la actualidad. El historiador no aplica al pasado esquemas ideológicos contemporáneos, ni introduce en los acontecimientos del pasado la sensibilidad de hoy, ¿no? Tener que escuchar al señor López Obrador y a la actual presidenta de México, claro, produce una repugnancia moral tremenda, ¿no? Porque por esa manipulación del pasado y pretender. Dice que la historia no es la memoria, porque la memoria es individual. Y cada individuo tenemos nuestra memoria. Y la memoria de un individuo será su historia, pero no será la historia de todos, ni la oficial ni la colectiva. El historiador, mediante una operación científica, una metodología adecuada, diría yo, más que científica,
Recoge los recuerdos de los hombres, los compara, los confronta documentos, objetos y trazas y establece los hechos. La historia toma en cuenta la memoria, pero no se reduce a ellas. Claro que hay que escuchar las memorias del pasado, de los que escribieron sus memorias, de los que dejaron la historia oral, explicando, claro que sí, pero no reducirla a ella. La historia no es un objeto jurídico. En un Estado libre, la definición de la verdad histórica no compete ni al Parlamento ni a la autoridad judicial. La política del Estado no es la política de la historia. Que ven que claro hablan el grupo de historiadores franceses, ¿verdad que sí? Qué claro. En España hubo una guerra civil. En la ley de memoria histórica se oculta y se habla de guerra de España o de guerras secas, pero no se habla de guerra civil. Pues claro, escamoteando de guerra civil, escamotear que como mínimo había dos bandos, ¿verdad que sí? Y a uno ya lo condenas al ostracismo y al infierno, y solo tiene legitimidad uno. Y naturalmente en esa guerra civil hubo muertos y asesinatos por ambos bandos. Por ejemplo, entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36 hubo 2.300 muertos, 400 de ellos entre febrero y julio del 36, que fueron los 5 meses del Frente Popular. Y durante la guerra civil hubo crueldades en los dos bandos. Los unos, pongo unos entre comillas, no son menos asesinados que los otros. Pongo comillas a los otros. Una democracia y sus leyes no puede llamar asesinados, entre comillas, a las víctimas provocadas por un bando y fallecidos, entre comillas, a los provocados por el otro bando. La distinción entre víctimas es una coartada para la agresión y nos coloca en la antesala psicológica de la guerra civil, que es en lo que estamos. En la ley de memoria democrática, las izquierdas y los nacionalistas solo tienen víctimas, no victimarios. Solo tienen víctimas, pero no tienen verdugos. Prevé la ley un programa de reseteo masivo de la historia de España entre 1931 y 1978 y un adoctrinamiento coactivo con recursos públicos en beneficio privado de los partidos de izquierda y los nacionalistas. Se oculta y se sustrae al debate público, nuestra historia y se imponen multas y sanciones extraordinariamente graves a aquellos que no acaten la ley. El PSOE ha perdido toda la coherencia en su discurso. Tiene un discurso más interesado en la identidad que en la semejanza. Su discurso está centrado en etnias, en lugar de la ciudadanía. Trafica en la práctica igualdad por privilegio y traduce diferencia cultural en desigualdad sociopolítica. El tener una lengua o el tener unas características de hechos culturales no debe generar derechos entre miembros de una nación. Confunden el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos. Promueven derechos históricos a costa de los derechos individuales. Habla de territorios en vez de ciudadanos libres e iguales, que en lugar de exigir el derecho a la igualdad, fomenta y aumenta privilegios fiscales. En fin, en vez de defender la racionalidad, defienden la irracionalidad neofeudal. Hasta aquí, esto sería, por decirlo así, el corpus de la conferencia. Pero después, como yo hice una práctica para ver cómo estaba de tiempo en esta conferencia y vi que me quedaban todavía unos 10-15 minutos, sí, pues claro, dar una conferencia primero hay que probarla, ¿no? Para ni pasarte ni quedarte corto, vamos. Quedarte corto no pasa nada, pero pasarte
pues añadí un glosario, unas glosas para estimular un posible debate. Una de ellas era ¿qué papel tiene en la historia el individuo? Saben ustedes que, claro, el marxismo, el que se impuso por la vulgata stalinista, la vulgata más simple, hubo ya marxistas ingleses ya que fueron más finos, algunos franceses, pero al individuo no le prestaban importancia, todo eran las masas, ¿no? Los grupos. Obviamente los grupos tienen muchas características, más en una época, por ejemplo, en la Revolución Industrial, en que la clase obrera tiene unas características físicas de vestimenta, de alimentación. Hoy día ya la cosa está más cambiada, ¿no? Porque hoy día ya es que ni por la calle se ven generaciones. Los viejos vestimos como los jóvenes y los jóvenes visten como los viejos, como cada uno quiere. O sea, quiero decir, pues vamos, ahí está Inditex para disfrazarte como te dé la gana. O sea, quiero decir con esto que hoy en día es difícil, es más difícil hablar de grupos sociales, de clases sociales. Pero en el tiempo pasado, pues era una forma de descripción social bastante real, ¿no? Pero claro, que se le prestase atención a esto no evitaba el tema. ¿Y el individuo? ¿Qué mueve el mundo? ¿El papel del individuo o, digamos, los grupos sociales o las masas? Es fácil convenir que los dos, ¿no? El individuo y su papel en la historia no hay más que observar, sobre todo en la época del antiguo régimen, en la época, por ejemplo, de nuestra monarquía, la monarquía de los Borbones. Pues los Borbones, ayer daba una conferencia en el Ateneo, que era la instauración de la monarquía borbónica en España, y explicaba, bueno, pues hay gente que está grabando vídeos y tal y cual, que los Borbones ni uno bueno, todos. Madre mía. No son gente historiadora, son gente a los que les gusta la historia, la filosofía, lo mezclan todo, ¿no? Y se acogen a sagrado bajo el pensamiento de un grupo filosófico y tal, y dicen esas cosas. No se ajusta a la realidad. Carlos III fue el mejor monarca borbón que tuvimos, y su hijo fue el peor, y su nieto, Fernando VII, pues también fue bastante malo, aunque no fue tan malo como su padre. Carlos IV y su mujer fueron, ¿por qué? Porque tuvieron de favoritos a Godoy, que es el que se acostaba con los dos, con la reina y con el rey. Y por supuesto, sí, claro. Y por supuesto fue un pelén hermano de Napoleón, que conocía sus ambiciones, y le dijo, a ti te doy yo Galicia y Portugal, tú tranquilo, y el resto, tú me das el resto de España. Y es lo que Godoy estaba dispuesto a hacer, lo que hizo, vamos. Entonces, cuando se analiza el papel del individuo en la historia, ¿cómo se va a comparar Carlos III con Carlos IV? A ver, señor filósofo propagandista, ata esa mosca por el rabo y descríbeme las diferencias. ¿Y cómo se va a comparar Florida Blanca con Godoy? Si Florida Blanca tenía una claridad de pensamiento y una visión de la realidad insuperable. Bien, lo digo, pues lo dejo ahí. O sea que el individuo tiene mucha importancia, mucha. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se cometió la injusticia del Tratado de Versalles de culpabilizarla exclusivamente ella de la Primera Guerra Mundial, cuando la Primera Guerra Mundial la culpable fue Inglaterra, porque Alemania nunca hubiese ido a la guerra si llega a saber que Inglaterra iba a ir si Alemania apoyaba a Austria-Hungría en Serbia. Los ingleses se lo callaron para obligar a Alemania a que pegase el anzuelo y después ya poder ir.
pero Alemania la trataron como un país de desalmados, dijeron que había hecho barbaridades en Bélgica, era mentira. Los alemanes no hicieron ningún crimen de guerra en la Primera Guerra Mundial y les impusieron barbaridades. El pueblo alemán terminaría rebelándose contra esto, por supuesto, pero es posible que sin el papel de Hitler se hubiese rebelado de otra manera, ¿no? Se hubiese rebelado de otra manera, con otros tonos, con otras características. Por lo tanto, Hitler le dio una intitulación al proceso social específico, producto de su psique y producto de sus emociones. Hay después otro elemento. ¿Qué pasa con las guerras en la historia? ¿Por qué en la Primera Guerra Mundial la gente iba cantando? Las mujeres no. Las madres se quedaban en su casa llorando. Las novias, las hermanas y las amantes se quedaban en su casa llorando. Pero los hombres, fueran de la clase social que fueran, iban a la guerra creyendo que le iban a ganar, que iban a defender su país. Esto era en agosto del 14 y que para Navidad iban a volver con un uniforme lleno de medallas, habiendo derrotado al enemigo y siendo héroes de guerra. Estaba claro que querían huir de la oficina, del taller, de la mujer, de los hijos, de la suegra. Estaba claro que querían que su vida cotidiana entrase en un paréntesis, que querían vivir otra vida. Se encontraron, ustedes imagínense con lo que se encontraron, con la guerra de trincheras. La guerra de trincheras, la guerra duró hasta octubre del 18. Pero así empezó. Y la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ya hubo más miedo. Pero así todo, la misma generación que hizo la Primera Guerra Mundial hizo la Segunda. Cuando tenían 20 años, pues sumen ustedes del 18 al 39, iban 21 años más, ¿no? Los que tuviesen 20 en el 14 tenían 41 en el 39. Muchos volvieron, o sea, se chuparon 2 guerras. En su vida se chuparon 2 guerras. Nosotros hemos tenido suerte, ¿verdad? Que desde el 39 no hemos padecido ninguna, aunque padezcamos fuerte tensión emocional, vivamos en guerra civil emocional, sobre todo en Cataluña, que es donde vivimos. Y por eso hay un autor austríaco, era del Imperio Austriaco, era en realidad de Galicia, medio ucraniano, medio polaco, medio austriaco, que se llama Spermanés, que simpatizó en su primer momento un poco con el fascismo, pero después se hizo comunista, era un intelectual, y después salió huyendo del estalinismo. Tiene obras crudelísimas como La Bahía Perdida, por ejemplo, que yo recomiendo para leerla. Bueno, pues Spermanés, en el año 83 le dieron un premio los libreros en Berlín, y el intelectual que daba el premio luego en el debate le preguntó: ¿cómo fue posible que en el siglo XXIX los seres humanos estuvieran preparados psíquicamente para dos guerras mundiales? Y su respuesta fue: estas terribles guerras no fueron solo terribles, sino que al mismo tiempo fueron deseadas. La primera, sin lugar a dudas, de un modo terrible, como una descarga de lo cotidiano, como una forma de huir de lo cotidiano. En la segunda tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque Inglaterra, pues, aunque fue a la guerra, no estaba dispuesta a que Alemania tuviese una cierta permanencia, pero estaban sin flota. La flota del Mediterráneo solo tenía 3 destructores con combustible para patrullar. Los franceses estaban como estaban. O sea, se puede decir de que
de que las potencias, Francia e Inglaterra, potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial, al inicio de la Segunda estaban como estaban. De hecho, fueron derrotadas. Francia fue derrotada. Inglaterra no lo fue porque acudió a Estados Unidos en su ayuda, sino por supuesto hubiera sido derrotada. Para Sperber, la insatisfacción con lo cotidiano, con la vida cotidiana, generaba la fascinación hacia esa moratoria de lo cotidiano, hacia ese paréntesis de lo cotidiano, ese vamos a vivir de forma diferente, no como vivíamos hasta ahora. Y eso era la guerra era una realidad nueva. Esta fue su tesis en el 38, en 1938, que hizo en una obra Análisis de la tiranía, que fue una obra silenciada por nazis y comunistas porque a los dos le daban el mismo sitio, claro, que era porque eran tiranías de la misma forma y fondo, aunque con un distinto uniforme, según el cual la tiranía de derechas y de izquierdas triunfa porque promete también una liberación del peso de la cotidianidad burguesa. Promete una nueva vida, un nuevo estilo, una nueva experiencia. Promete, en definitiva, la irrupción antiburguesa del estado de excepción, un estado de excepción en que la vida cotidiana ya no será como era antes, sería nueva. Y por eso sucedió eso en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente en los países derrotados o países victoriosos, pero que no se les reconoció el mérito, como fue en Italia ganó la guerra, pero no les dieron nada. Inglaterra y Francia no les dieron nada, al revés. Pues encontraran los soldados, los oficiales que volvían del frente y que les escupían y los apaleaban los obreros comunistas porque eran unos burgueses y tal, y naturalmente esto terminase creando los fascios de combate y terminaran creando un movimiento que arrastró Italia hacia el movimiento fascista encabezado por Mussolini. Bueno, bien, apunto entonces y con estas glosas y aquí lo dejo. Ahora sí que hemos acabado. Gracias. Muchas gracias porque nos han ganado muchas cosas y además hemos descubierto otras que Hable no alto, sabíamos. por favor. O sea que las gracias para usted, de verdad. Está muy brillante. Sí. Siga, siga. No, porque me da vergüenza. Gracias a usted, muy amable. Pedro. No, la verdad es que yo comparto el juicio, me di un poco más de eso. En primer lugar, hombre, sabemos que es mayo porque la historia de la generación de los riojanos. Habla alto. Sí, que sabemos que es mayo porque estamos en el centro riojano y está Pedro Antonio Vera, que siempre suele venir por mayo. O sea, que eso nos ayuda a situarnos en el tiempo que siempre está, ¿no? Pero en septiembre que tengo que ir a Armedillo y antes al Burgo de Osma. No me digas más. No me digan más, esto Ya de veo septiembre. que es una de Y en Madrid en junio hace mucho calor. Mayo es para el centro riojano de la Ateneo. Mientras haya vida. Dímelo. No, pero que a mí me ha gustado un poco, pero me ha desconcertado ese final que aprovechabas de utilizar el tiempo, porque realmente yo sí que he visto una estructura muy bien llevada, ¿verdad?, de lo que era establecer una serie de criterios de qué y cómo debe ser la historia. Los grandes historiadores que hicieron la historia, que de todos los que ha citado al principio de los artículos, ninguno era licenciado de historia, ninguna universidad. Que hoy en día esas cosas, ¿cómo habla usted de historia sin ser historiador? Pues hombre, los que empezaron lo de ustedes y se les sigue citando no eran licenciados en historia ni Polibio, ni Tácito, ni Tucídides, ni Xenofonte, porque en eso, perdona la cita culta y no me quiero extender, pero hombre, la historia de la guerra del Peloponeso la escribió Tucídides hasta el año 412. La continuó. Xenofonte, No. en las cartas helénicas. La continuó Xenofonte, pero vamos. Bien. Pero bueno, salvado ese pequeño punto. Me parecía una reflexión muy bien ahormada para lo que es plantear el tema de la memoria histórica. Si me permites, casi he notado como
un grito dolorido de un historiador que se tomó en serio alguna vez la historia ante la serie de despropósitos propios de descabalamientos mentales que hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? Todo el tema de las memorias, luego ya, digamos, con las modas Word, etcétera, que el tema han llevado todavía a desvaríos aún más. Incluso, la idea era preguntarte que si te fijas en España tenemos un caso que ya preludia todo esto, porque está Andrés Galdós, entonces me imagino que lo conoces, sí. Es Juan Santiuste, el protagonista de la cuarta serie de los episodios nacionales, que escribió la historia lógica y racional de España, en la cual sucedían las cosas no como sucedieron, sino como deberían haber sucedido. Yo creo que es un lo guay. Claro, estamos hablando de una serie de novelas que se empiezan a escribir hacia finales del siglo XIX, la cuarta serie de los episodios nacionales, y justamente el protagonista de esa cuarta serie, no el protagonista, pero sí de algunos de los episodios de esa cuarta serie, es justamente este Juan Santiuste, que al final, hombre, como se pueden imaginar, con esa trayectoria, ese currículum histórico, termina estando loco. No cambiemos de conversación. Galdós, en su primera... Yo he leído todo Galdós hace muchos años. Iba a hacer yo también una tesis doctoral, una segunda tesis doctoral sobre Galdós, y la comencé. Me hice sobre sí, historia y literatura, sobre la idea de historia en Galdós. Su primera novela es La Fontana de Oro, que es ese bar que todavía existe, allí al lado de la calle... A la Puerta del Sol, la calle de la que viene de las Cortes, ahí. No, sale de San Jerónimo, de la cara de San Jerónimo, en la calle. Sí, bueno, ahí está, es la Fontana de Oro, que ahora es un chiringuito ahí de espejos y de irlandeses, pero que tiene tal. Bueno, pues el personaje, que era un personaje de Ateca, un estudiante Ateca, un chico joven, tal, guapo, con dinero. Allí peroraba y allí se reunían los más radicales en el trienio liberal, los más rojos, se desarrolló en el trienio liberal la obra. Y bueno, pues allí acumula una serie de fracasos psicológicos y emocionales y se termina volviendo a su pueblo y acaba, y allí vivió una larga vida feliz y tal. Dice, porque como los pueblos, una vida tranquila y feliz, porque como los pueblos felices no tienen historia, una vida tranquila, pues sí, eso es la maldición de los griegos, ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Pero ahí está el carácter es destino, que decía Heráclito, que decíamos al principio. Hay gente que la historia pasa por ella y a ver siempre hace el portal de su casa y un poco dentro, y otro a ver siempre tema arduo, difícil, y que fácilmente se presta a la risa y al llanto, porque es ridícula en parte e inevitable al mismo tiempo. Un tema muy duro. Dime, bueno, algo más, dígame usted. Sí, hay un dicho que queda por ahí, pero no sé de dónde viene, lo podría aclarar, que dice: la historia la escriben los vencedores. Bueno, yo sobre eso tengo mis dudas. Yo antes he dicho que el tema de los seres humanos, cuando hablaba de Tucídides y la pasión, sobre la característica psíquica de los seres humanos, y he dicho que creo, como Tucídides, que nuestras características psíquicas, presa de las pasiones, no varían nunca, no puede variar. Entonces la historia, que unas veces se ganan, hay un bando vencedor y otro vencedor, al cabo de poco tiempo, las causas que originaron aquellas catástrofes, aquellos enfrentamientos, se vuelven a revitalizar. Y la envidia, el resentimiento, el afán de poder y tal, se vuelve a reverdecer. Y por lo tanto, si a esto se le llama vencedores o ganadores, no lo sé. Pero que se somete, que cada generación sometida a las pasiones estas que yo acabo de describir someramente,
cada generación somete al pasado a esas ideas, correctas o incorrectas, es cierto, y por lo tanto, quién gana y quién pierde. Hay una continua reelaboración, Es cuanto llevo a vislumbrar sobre el tema. Luego, yo me acuerdo de estudiar libros de historia, de bachiller, y Karl Marx, no estoy por esa cama, se me quedó la idea de que allí había batallas, había imperios, explican otros ponen, pero de la paz se hablaba menos de los tratados de paz. Entonces, eso no puede centrar de alguna manera la historia de tal manera que vamos centrados a la guerra de sucesar la paz. Pues mire, sobre el tema, yo me pasé muchos años, cuando era profesor de enseñanzas medias, a la hora me tocaba una asignatura que se llamaba Ética y Moral, era de los primeros años que se daba, en el año 81, 82. Pues yo me tragué todos los libros aquellos de Educar para la Paz, tengo un centón de libros de eso. Pero es que yo soy realista en política y considero que la paz solo es posible cuando hay un equilibrio entre potencias, cuando hay un equilibrio entre adversarios y cuando consideran de que si entran en combate los dos van a perder y que no sacan nada, y a partir de ahí el miedo guarda la viña. Por lo mismo que creo que cuando en las guerras se producen treguas, la tregua no es nada más que un apilamiento de leña para la hoguera que va a venir a continuación. Porque las treguas no son nunca paces. Ha habido treguas famosas que han durado mucho, mucho. ¿Por qué? Si la tregua termina desembocando en un equilibrio, pues ahí termina. Pero estos son temas que nos llevaría a otro estudio, claro, que como uno ya va siendo mayor, va teniendo experiencia, y sabe que a la hora de estudiar la historia siempre terminamos el hecho de la guerra, me traje aquí el amplio guión de otra conferencia que di hace bastantes años, que se llama Poder y Guerra entre Estados, : disuasión, equilibrio y hegemonía, en que veo el análisis del poder según los autores, también la guerra como constante histórica, la ecuación estratégica del equilibrio de la seguridad, todas estas cosas, ¿no? Y por eso el tema de escribir los vencedores, la historia se está escribiendo continuamente. Cada generación está reelaborando. Yo recuerdo en tiempos de Franco, yo empecé historia en el año 71, cuando acabé química técnica en octubre, y acabé 5 años después, en el 76. Pues los libros que tenía y lo que en la Universidad de Barcelona, en Madrid y tal, pues la mayoría eran las tesis marxistas como tal, y la guerra civil no se estudiaba nunca, ahí no se llegaba. No se llegaba porque, claro, estaba el miedo de pretender enfrentarse, digamos, con la historiografía franquista, porque Franco estaba en el poder y cuidado. Y por lo tanto no se llegaba y se hacían circunloquios sobre las clases sociales, movimientos populares, historia del movimiento obrero. Tuñón de Lara, que Tuñón de Lara era un mal historiador, tiene un buen libro, que es una historia social del siglo XIX, no es un mal libro, pero lo demás es un hombre muy... Sin embargo, para nosotros era el Papa de Roma, ¿no? Para los estudiantes. O sea, que entonces, ¿qué ocurría? Pues en pleno franquismo la hegemonía la tenían los marxistas. Y hoy está más repartida. A pesar de que siguen teniendo mucho poder en las universidades de donde yo vengo, en
Cataluña, aparte de ser de izquierda, están doblados en nacionalistas. Imagínense ustedes el grado de mistificación y de manipulación de la historia, ¿no? Los nacionalistas manipulan y los otros, algunos saben que es mentira, pero no se atreven a decir. Bueno, todo menos que gobierne la derecha, ¿no? Todo menos darle la razón a la derecha. Hay que cuidado. Por lo tanto, las mentiras que inventan los nacionalistas, allí la izquierda, pues las cobijan bajo su manto de hombre, libertad, etcétera, etcétera. Y yo, si miro, es ahora, hace 25 años, cuando empezó el Pío Moa. Bueno, siempre hubo, porque ahí está, por ejemplo, los libros de Ricardo de la Sierra. Ricardo de la Sierra tiene una antología de documentos sobre la historia de España, de la República y la Guerra Civil. ¡Wow! Tremendo. Ahí están los estudios de Federico Suárez sobre el franquismo, la colección de volúmenes, hay cosas que siempre los hubo, pero de hecho lo que se conocía era eso, hablar nada más que de los que había matado Franco, pero los que habían matado a Ramón ninguno, eso no existía. Yo escribí un libro, no me da vergüenza, creo que la sinceridad debe ser el camino, aunque duela, debe ser el camino del conocimiento. Yo escribí un libro muy bien escrito y con la verdad, porque yo siempre, con la verdad que yo creía, quiero decir que no tenía afán de ocultar, que se llama La oposición al franquismo en la Comarca de Tarragona. Tantos allí que allí ninguno me ha felicitado de los que, pues claro, no han podido ya pegar embustes, les he cortado la hierba bajo los pies. A los nacionalistas, a los socialistas y tal. Bien, pero lo que vamos. Yo comienzo el libro explicando el número por comarcas y tal, los fusilados a partir de enero del 39, ¿no es así? Y consideraba que eso era para entender la oposición al franquismo. Pero no se me ocurrió porque no lo sabía. Y lo peor es no saberlo, lo peor es no prestarle atención a los muertos que había provocado el Frente Popular en Cataluña en los 3 años de guerra. Que Franco provocó 3.200 y ellos provocaron 8.900. Eso ni se me ocurrió. En broma, algunos conocidos así que me han vuelto, hombre, dedícame el libro, porque bueno, el libro se editaron 1.500 libros y se vendieron muchos, 1.100 para allá. Pero el editor me dijo, escríbelo en catalán y tal igual. Digo, no. Digo, si quiere, en castellano. Y ya estaba rebotado en catalán. Es que así la Generalitat nos compra 300 y se cubre la edición. Total, pasaron los años, me invitó el editor a una comida en su casa. Tomé más vino de la cuenta, porque era la época en que yo bebía, y me sacó el tema, hombre, tal y cual. Y como yo por dinero no quiero desgracias mirar, digo, oye, pues ¿cuánto valen los libros esos que tienen? Los 300 que le quedaban. Digo, 300.000 pesetas. Digo, pues mañana las tiene. Fui al banco, lo saqué en billete de 5 y se los di. Me los guardó una temporada hasta que cerró la editorial y después ya fuimos Maribel y yo, lo cargamos en el coche y lo metimos. Y por eso todavía me quedan libros, y cuando regalo, ¿no? Y cuando ahora sí alguno que sé que le gusta la historia, oye, tal, se lo dedico, y lo primero que le digo, es un libro grande y tal, le hago una dedicatoria que utilizo las dos primeras páginas. Digo, oye, no, de aquí no quito ni una coma, dije la verdad, y es lo que había. No había más. Ya metí duro, claro, ya puse que esta asesinaba con una bomba trampa en una Icureña, en Guardia Civil y cosas de esas. Ya les metí caña a los nacionalistas, no me callé. Con moderación, con el objetivo. Pero le dije eso de que volvería a introducir lo que fue la guerra civil en Cataluña y lo que fue la reacción del franquismo. Digo, pero en aquella época, en el 91, ese libro
porque el Castello en el año 90, se presentó en marzo del 91, ni lo sabía ni le había prestado atención. Y eso que yo, por tradición familiar, mi familia, que parte materna, que eran campesinos y tal, pues, contaban las barbaridades que habían hecho los rojos, cómo habían robado los granados, etc. Y por parte del padre, pues, era de derechas, pero mi abuelo era de izquierdas, y un hijo suyo fue de izquierdas, su hijo mayor, se fue a Francia, de los campos de Francia se fugó, los trataban mal a Argelia, de Argelia tuvo que fugarse a Palestina. En Palestina los ingleses los enrolaron en grupos de combate y los llevaron a defender Creta. En Creta los paracaidistas alemanes los hicieron prisioneros. Mi padre, que era muy cremonófilo y tenía la colección Signal completa, y cuando yo me ponía enfermo me lo dejaba que lo mirase allí. Mira, más Smerling, campeón mundial de boxeo alemán, teniente paracaídas en Creta y tal. Si el pobre hubiera sabido que más Smerling había luchado allí con su hermano. Total, a mi tío lo hicieron prisionero, a él y a su grupo del mismo pueblo, amigos, y estuvieron prisioneros en Alemania, pero como estaban bajo bandera inglesa, los trataron muy bien. Trabajaban en el campo, cobraban. Pero el 8 de mayo, en el último bombardeo americano, bombardearon el campo y hieren de muerte a mi tío y murió el 12 y tal, ¿no? Pero eso no se enteró ni mi abuelo, que eso los ingleses le mandaron una indemnización, ni mi padre. Mi padre se murió sin saberlo. Bueno, quiere decir que yo tenía un conocimiento más o menos de lo que había sido la guerra civil. Y había oído a mi abuela y a mi madre decir: tu abuelo paterno era minero. Oh, era muy bestia. Dicen que fue de los que en la Granjuela, que que cuando quemaban los santos de la iglesia decían: ¿y cómo es que ahora no evitáis el fuego y tal? Dice, aunque no lo acusaron de tirar a los ricos a los pozos. Pero bueno, mi abuelo volvió, como mi padre era héroe de guerra, pues lo volvieron a aceptar en la mina, volvió a trabajar de minero. ¿Por qué digo esto? Que yo, la guerra civil, así de oídas, mi padre no contaba nunca, no quería nada. Pero mi madre y mi abuela, bueno, pero ni se me ocurrió, como lo digo marxista, comunista y tal, pues ya la fe verdadera tapa todo el pasado. Ya ni se me ocurrió ver, prestar atención de muchachos, pero si aquí tienes los muertos que provocaron los juicios del franquismo, pero ¿qué pasó antes? Nada. Era doloroso, ¿eh? Pero a mí me pasó. Y no soy un hombre tonto. Aunque pueda ser obcecado, puede ser, pero sí. Si a mí me pasó, suerte que he tenido lo superado, que no le pasará a otros. Es el vivir la idea política como fe religiosa. La política como sucedáneo de religión, que genera fanatismo. Porque el fanatismo de la religión es más difícil de concretar, como es el mayor, pero el de la política es sencillo. Entonces, quítate tú que me pongo yo, ¡papa! ¿Qué le voy a contar? De medio vamos. Por eso sobre el tema de escribir la historia y tal, no sé, es un desafío, en primer lugar técnico, de metodología, de estudio, de conocimiento, de sensibilidad, pero ético y moral. Ético y moral. Porque hay que tener piedad por todos los hombres y no considerar que unos son los malos siempre y otros los buenos siempre. Los hombres pasamos de buenos a malos dos, en un suspiro, porque está en otra condición. Y si eliminamos los frenos que tenemos que tener dentro, nos transformamos en bestias. Pero la política, ninguna política te habla de esto, ningún tipo. La religión es posible, pero, en fin, perdonen el excurso, pero me ha parecido importante a la hora de
enjuiciar las limitaciones con las que se encuentra un historiador. Yo a mis 78 años he aprendido mucho. Y si Dios me da vida, seguiré estudiando. Cuando acabé de preparar esta conferencia, más o menos, me puse, le dije a mi mujer, ya tengo pensado, me pasé 6 o 7 horas así, digo, ya tengo pensado lo que voy a dar al año que viene en el centro de hogar y ya la estoy preparando. Pues bueno, así estudio, me mantengo la cabeza en forma y bueno, pues combato lo que es prepararme para el final, que es inevitable, pero no es agradable, no va uno a banderas desplegadas, ¿no? Al final de la vida y tal, pues es. Entonces, mantener la actividad intelectual, lo que te guste y tal, que son confesiones de que lo poco que sabes me ha costado mucho, porque requiere abandonar pasiones, refrenarlas, mimarlas, requiere demoler aristas, requiere esforzarnos por ser mejores personas, vamos, en definitiva. ¿Qué más? Pues podemos continuar tomando un vino y hablando de esto. Dilo tú. ¿Te parece? Bueno, Sí. yo voy a... Ponlo. Damos un aplauso.